En el episodio de hoy veremos la compleja historia de la Constitución Nacional Argentina, desde sus primeros proyectos, pasando por sus pactos y tratados preexistentes, que se mencionan en el preámbulo como antecedentes, hasta la Constitución de 1853, que asentó las bases jurídicas de la actual República Argentina. Pero primero respondamos la siguiente pregunta. ¿Qué es una constitución? La Constitución es la ley suprema de un Estado que establece su organización, estructura política y los derechos y garantías de sus habitantes. A su vez, limita al poder político y establece un proceso para la toma de decisiones. Desde la Revolución de Mayo de 1810, luego de desconocer la autoridad del virrey Cisneros, los criollos revolucionarios tuvieron la voluntad de sancionar una constitución que organizara a las instituciones del territorio. El primer intento de constitución fue el llamado Reglamento de División de Poderes de 1811, redactado por el deán Gregorio Funes el 22 de octubre de 1811. Este reglamento fue aprobado por los diputados de las provincias que se encontraban en Buenos Aires con el fin de regular a los poderes estatales. Pero el primer triunvirato compuesto por Chiclana, Zarratea y Paso lo rechazó. En su lugar, el triunvirato dictó un estatuto provisional que decretó, entre otras cosas, la libertad de imprenta y estableció los derechos y garantías esenciales del ciudadano, como ser el derecho a la protección de su vida, libertad y propiedad. Pero no estableció la organización estatal, ya que el Poder Judicial estaba subordinado al triunvirato y el legislativo fue disuelto. El 31 de enero de 1813 comenzó a sesionar en Buenos Aires la llamada Asamblea del Año 13, que fue convocada con la intención de declarar la independencia nacional y sancionar una constitución. La Asamblea presentó 4 proyectos de constitución. 3 de ellos eran unitarios, es decir, que fijaban un poder central fuerte para que gobernase sobre el territorio, y la otra propuesta era federal, en donde las provincias mantendrían su autonomía sobre sí mismas. Pero ninguno de los proyectos fue aprobado. Aunque la Asamblea no logró completar sus objetivos, sí pudo establecer derechos de importancia como la abolición de la esclavitud y la igualdad personal de los pueblos originarios. Además, constituyó un poder ejecutivo unipersonal que dio el nombre de Director Supremo, que recayó en Gervasio Posadas. El 9 de julio de 1816, el Congreso que sesionaba en Tucumán declaró la independencia, dando así inicio al proceso constituyente propiamente dicho. El 22 de abril de 1819, el Congreso de Tucumán sancionó el primer texto constitucional para el Estado de espíritu unitario, y por este motivo la Banda Oriental y las provincias de Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe no la aceptaron, y catapultó el comienzo de las guerras civiles. El 1 de febrero de 1820, en la cañada del arroyo Cepeda, el caudillo santafesino Estanislao López y su par entrerriano Francisco Ramírez vencieron a las fuerzas del Director Supremo José Rondó, provocando la disolución de las autoridades nacionales que dio comienzo a la anarquía del año 20, en la cual se caracterizó por la ausencia de un gobierno central que fomentó la autonomía de las provincias. El 23 de febrero de 1820 se firmó el pacto conocido como el Tratado del Pilar, en donde las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, representada por su gobernador provisional Manuel de Zarratea, acordaron poner fin a la guerra, la libre navegación de los ríos Paraná y Uruguay y concentrar sus fuerzas y recursos para asentar un gobierno federal. El 24 de noviembre del mismo año, las provincias de Buenos Aires y Santa Fe firmaron el Tratado de Venegas, que reafirmó el espíritu federal cuando acordaron que los representantes de todas las provincias debían reunirse en un Congreso Constituyente en Córdoba. Pero las facciones unitarias lideradas por Bernardino Rivadavia impidieron la realización del Congreso, que empeoró los conflictos internos.
El 25 de enero de 1822, ante el peligro de una guerra con el Brasil, por el control de la banda oriental, llevó a las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes a firmar el Tratado del Cuadrilátero, en el cual se creaba una alianza ante una posible agresión extranjera y para convocar a un nuevo Congreso Constituyente que finalmente comenzó a sesionar en Buenos Aires en diciembre de 1824. Luego de 2 años de deliberaciones, el Congreso aprobó la Constitución el 24 de diciembre de 1826, también conocida como la Constitución de Rivadavia, que había asumido la presidencia el 8 de febrero de ese mismo año. La Constitución de 1826 era, nuevamente, de carácter unitario, en la cual el poder central de Buenos Aires designaba a los gobernadores provinciales, por lo que no fue ratificada por las provincias. A partir de este momento, el país quedó sin gobierno nacional luego de la renuncia de Rivadavia, agravando aún más la lucha entre unitarios y federales. El 4 de enero de 1831, las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe acordaron el Pacto Federal para enfrentar a la Liga Unitaria del General Paz. Esta alianza defensiva obligaba a las 3 provincias a resistir conjuntamente tanto invasiones extranjeras como ataques de otras provincias. El Pacto Federal fue el fundamento legal de la formación de la Confederación Argentina, ya que luego de la derrota de los unitarios, todas las provincias lo firmaron y se pronunciaron en favor del federalismo. Durante los extensos gobiernos de Juan Manuel de Rosas, no se dictó una constitución, pero se logró consolidar la unidad de la Confederación, ya que las provincias delegaron en Buenos Aires el manejo de las relaciones exteriores. Pero en 1851 se produce el levantamiento de Justo José de Urquiza, que derrotó a Rosas el 3 de febrero de 1852 en la Batalla de Caseros y puso en marcha la organización constitucional del país, cuando convocó a una reunión a todos los gobernadores para firmar el 31 de mayo de 1852 el Pacto de San Nicolás. En él se reafirmó el Pacto Federal y se hace un llamado a un Congreso General Constituyente. La provincia de Buenos Aires no aceptó lo convenido en el acuerdo y se separó de la Confederación. Finalmente, el 1 de mayo de 1853, el Congreso General Constituyente de Santa Fe sancionó una constitución que adoptó para su gobierno la forma representativa, republicana y federal. Representativa porque el pueblo gobierna mediante sus representantes. Republicana porque se basa en la división, control y equilibrio de los 3 poderes. Y es federal porque el poder del Estado se divide fundamentalmente entre el Ejecutivo Nacional y los gobiernos provinciales, que son autónomos en el establecimiento de sus instituciones. Cabe destacar que esta Constitución está inspirada en la Carta Magna Federal de los Estados Unidos de 1787 y principalmente en la obra del jurista Juan Bautista Alberdi, titulada Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, en donde enfatiza la importancia de la educación y la cultura del pueblo, como así también aboga por la inmigración europea para poblar al entonces despoblado país. La Constitución de 1853 fue aprobada por todas las provincias, menos por Buenos Aires. La integración definitiva se dio el 23 de octubre de 1859, luego de la batalla de Cepeda, en donde las fuerzas de la Confederación comandadas por Urquiza vencieron a las tropas porteñas al mando de Bartolomé Mitre. El 11 de noviembre se firmó el Pacto de San José de Flores, en el cual se permitió que Buenos Aires convoque una convención constituyente, en la cual propuso una serie de modificaciones a la Constitución de 1853. En septiembre de 1860, las enmiendas fueron aprobadas por una convención nacional que se reunió en Santa Fe. Es por esto que la Constitución Nacional es generalmente denominada como la Constitución de 1853-1860. El 21 de octubre de 1860, la Constitución fue jurada por el Gobierno de Buenos Aires, logrando así la integración definitiva de la nación bajo el marco constitucional
que aún prevalece en el país. La Constitución de la Nación Argentina, actualmente en vigencia, fue aprobada en 1853 en la ciudad de Santa Fe. Esta Constitución fue fundamental ya que su objetivo principal era poner fin a las guerras civiles y sentar las bases de la Unión Nacional. A lo largo del tiempo, la Constitución ha experimentado varias reformas y su versión actual data de 1994. Sin embargo, en la historia de Argentina ha habido momentos en los que el orden constitucional se ha visto amenazado por golpes de Estado, la última con una dictadura que duró desde 1976 hasta 1983. Para comprender el significado de esta primera constitución es esencial considerar el contexto político de la época. El 3 de febrero de 1852 se libró la batalla de Caseros, un enfrentamiento crucial en la historia argentina. En esta se enfrentaron los dos máximos caudillos de la época, Juan Manuel de Rosas y Justo José de Urquiza, este último en alianza con Corrientes, Uruguay y Brasil, formando así el poderoso Ejército Grande. En el transcurso de esta batalla, la batalla de Caseros, Rosas sufrió una derrota que lo llevó al exilio, dejando Buenos Aires sin liderazgo. Este enfrentamiento marcó el fin de la hegemonía de Rosas y consolidó la posición de Justo José de Urquiza. Tras esa victoria en Caseros, Urquiza convocó a una reunión con los gobernadores de las 13 provincias en San Nicolás para discutir el futuro de la nación. En este encuentro se designó a Urquiza como director provisorio de la Confederación Argentina y se restableció el Pacto Federal, originalmente firmado el 4 de febrero de 1831. Este pacto reintrodujo principios como el federalismo, la libertad de comercio en todo el territorio, la libre navegación de los ríos y la financiación de los gastos nacionales a través de los ingresos generados por las aduanas provinciales. Luego de esto se organizó y se llevó a cabo el Congreso General Constituyente, que se instaló en Santa Fe el 20 de noviembre. Este Congreso contó con la representación de todas las provincias, a excepción de Buenos Aires, debido a su separación de la Confederación. Su principal objetivo era redactar un proyecto de constitución, para lo cual se designó una comisión integrada por diputados. El 11 de septiembre se produjo un golpe de Estado contra Urquiza, siendo Bartolomé Mitre quien lideró el levantamiento en defensa de los intereses de Buenos Aires. Valentina Alsina asumió el cargo de nuevo gobernador, mientras que Mitre se desempeñó como ministro de gobierno y encargado de las relaciones exteriores, lo que mantuvo la separación de Buenos Aires del resto del país. El 18 de abril de 1853, el proyecto se puso a discusión en el Congreso. La mayoría de los artículos fueron aprobados, con excepción de algunos puntos más controvertidos, como aquellos relacionados con la religión y la libertad de cultos. Finalmente, el 30 de abril, el Congreso aprobó el texto constitucional. El 1 de mayo de 1853 se sancionó la Constitución Nacional, que adoptó el sistema de gobierno representativo, republicano y federal. Finalmente, el 25 de mayo de 1853, el Poder Ejecutivo, presidido por Urquiza, promulgó la Constitución, disponiendo que fuera jurada por todo el país el 9 de julio de 1853. En esa fecha se procedió a jurar la Constitución Nacional en todas las provincias de la Confederación Argentina. Al año siguiente, Justo José de Urquiza fue elegido como presidente. En este mismo año, las provincias conformaron la Confederación Argentina, mientras que Buenos Aires seguía manteniéndose como un estado separado. En 1856, la Confederación promulgó la Ley de los Derechos Diferenciales, lo cual otorgaba beneficios a los buques que llegaban directamente al interior del país sin pasar por Buenos Aires. Esa medida tenía como objetivo aumentar las ganancias de la Confederación Argentina, pero generó aún más conflictos entre ambas entidades. En 1859, la Confederación Argentina y Buenos Aires se enfrentaron en la batalla de la Cañada de Cepeda. La victoria fue para Urquiza, representando a la Confederación, mientras que Mitre, en representación de Buenos Aires, fue derrotado. Tras estas circunstancias, ambas partes se embarcaron en negociaciones que culminaron con la firma del Pacto de la Unión Nacional. El Pacto de la Unión Nacional implicó que Buenos Aires se integrara a la Confederación, renunciando al control de sus relaciones exteriores. Además, se aceptaron ciertas reformas a la Constitución y se acordó que la aduana de Buenos Aires se convirtiera en propiedad de toda la nación. En esta primera parte